Ahora sí estoy grabando. Había prevista una sesión con una dinámica, pero por falta de tiempo no la vamos a hacer. Pero de todas formas agradecer a mis compis que habían colaborado, porque sé que se lo habían mirado y se lo habían estudiado. Tenemos 25 minutos, así que voy a intentar explicar qué es lo que voy a exponer. Y primeramente había que hacer un repaso de lo que vimos, que era el espacio simbólico en la sesión anterior, para dar introducción a lo que vamos a ver hoy, que son las leyes grafológicas. Y entonces la primera parte será un método expositivo, demostrativo, pero luego al final va a ser un método deductivo, porque vamos a ver un texto y con la ayuda de todos vamos a intentar adivinar los rasgos de un texto. Bien, yo quería poner la diapositiva del espacio simbólico para recordaros las zonas del espacio gráfico. A ver si soy capaz de manejar esto. No. Perdonad, pero como es continuidad las 3 sesiones de la diapositiva, bueno, no voy a pasar todas las diapositivas, lo voy a explicar yo. Y ya está, recordar un texto, recordar que trazábamos en el mismo texto 2 partes, una, no sé si desde aquí mejor, sí, o desde el otro lado. Sí. 2 ejes, ¿no? Un eje vertical y un eje horizontal en la que dividíamos el texto. La parte superior era la parte que tendía hacia los ideales, hacia lo espiritual, las ambiciones, los proyectos. La parte inferior, lo podemos ver aquí, imaginaros que este es el texto, trazaríamos 2 ejes. La zona inferior sería la zona en la que se reflejarían los instintos, las pulsiones sexuales, lo material, lo alimenticio, el estómago. La parte izquierda sería la parte proyectiva hacia el pasado, hacia la madre, hacia todo lo que es la infancia, los orígenes, cómo nos hemos desarrollado. Y la parte hacia la derecha sería el padre, la proyección hacia el futuro, la proyección laboral, lo académico, las relaciones sociales. A grosso modo, si voy muy deprisa, porque quiero intentar acaparar todo el contenido posible para transmitiroslo hoy, podéis frenar, preguntar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ayer yo cuando hice una exposición, una compañera, Sofía, dijo una frase de un fotógrafo, Robert Wasser me parece, que me gustó mucho y que me servía como introducción a la exposición. Y es que también hay que saber mirar. Cuando nos situamos frente al escrito, evidentemente hay muchos grafólogos que ya tienen la mente completamente entrenada a ese saber mirar. Pero también nosotros, si somos profanos y nos situamos frente al escrito, una serie de pinceladas, que es lo que vamos a tratar de ver hoy con las leyes grafológicas, también podemos intentar dejar la mente en blanco, sin prejuicios, y decir qué es lo que me transmite el escrito. Y a partir de ahí, con un método deductivo, pues a lo mejor podemos ir sacando determinados casos. Y es lo que se pretende, con lo cual yo creo que hay que saber mirar, hay que ver más allá. Uno de los ejemplos gráficos que a mí al principio de estudiar grafología se me venía como una imagen paralela, era por ejemplo cuando alguien sin ser un experto en pintura se sitúa frente a un cuadro y muchos críticos dicen: a mí lo que me importa del cuadro es que me transmita. Pues a mí lo que me importa del cuadro es la técnica. Eso ya es a cada uno, pero lo que no cabe duda es que el cuadro te tiene que decir algo para que tú fijes tu atención en él. Pues yo creo que en un escrito es lo mismo. Es cuestión de decir qué es lo primero que me está transmitiendo, qué es lo general, y luego ahí vamos a lo particular. Y eso es el fundamento principal de la escuela simbólica, ir de lo general a lo particular. Hay otras escuelas grafológicas que invierten el proceso y van de lo particular, que es el rasgo, a lo general. A mí particularmente me gusta mucho más el método deductivo. Prefiero ir de lo general a lo particular. Como simples pautas, aparte de que hay que saber mirar, es que en grafología no todo es lo que parece. Y lo vamos a ver en el texto que vamos a ver después y que espero que nos dé tiempo.
Y luego todo lo que veáis en exceso es una carencia. Todo lo que se vea en un escrito, excesivos bucles, letras sobrealzadas, rasgos verticales, puntiagudos, que nos pueden transmitir qué dominio del trazo, pues no, va a ser todo lo contrario. Y esto prácticamente, bueno, es lo que quería transmitiros como introducción, para que pongamos la mente pensando en como si fuera, por ejemplo, un cuadro. Entonces, como ya habíamos situado en la sesión anterior en el espacio simbólico el texto, y ya hemos definido las zonas, nos vamos a meter ya en harina, y estas son las herramientas que todo grafólogo tiene que manejar a la hora de acometer un escrito. Perdonadme, que tengo la boca ya. Ahora. Bien. Van ordenadas, valga la redundancia, porque el orden es la primera. Van secuenciadas así. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos explicado antes, porque de lo general vamos a ir a lo particular. Entonces, imaginaros que estas son las herramientas, junto con la escuadra, el cartabón, junto con la escuadra, el cartabón, el portaángulos, la lupa, todas esas van a ser las herramientas con las que vamos a meter el escrito. Y empezamos con el orden. Bien. En cada una de ellas vamos a poner una muestra del escrito, y aunque veáis abajo que es una figura y que luego determina un rasgo de personalidad, pero lo que quiero que veáis en cada una de ellas es el concepto que reflejan. En este texto vemos que la escritura es bastante ordenada, tiene un interlineado muy regular. No se aprecian los márgenes porque está cortado un trozo, pero aquí mismo ya estáis viendo que la persona se sitúa perfectamente en la hoja, sigue un orden lineal, guarda los espacios o entre palabras, guarda el interlineado. En conjunto es un escrito limpio, está libre de tachaduras y correcciones, nos daría una sensación de orden y de limpieza en el escrito. Esa sería la primera ley. La segunda ley es la orientación. La orientación puede hacer referencia tanto a la línea como hacia la palabra. De hecho aquí creo, no sé si se aprecia, quería ampliarla, cachis. Bueno, ¿se ve bien que está más o menos orientado hacia la derecha? Sí. Casi todas las líneas. Bien. Si cogiéramos con la lupa o con un zoom cada palabra, probablemente veríamos rasgos dentro del texto, dentro de la misma línea, palabras cuyas letras están orientadas hacia un lado y están orientadas hacia el otro. Pero en general, que es lo que estamos viendo ahora en líneas generales, la sensación que nos da el escrito es de que está orientado hacia la derecha. Con lo cual ya nos estaría aquí hablando de una persona que tiene bastante desapego al pasado. Hablo en líneas generales, porque luego cada rasgo no puede ser estudiado aisladamente del resto, pero simplemente para que entendamos el concepto de lo que son las leyes grafológicas. ¿Qué nos está indicando? La presión, perdón. Que me iba. Quiero ir para atrás. Bien. Perdón, porque he ido hacia adelante en vez de... Digo, hacia atrás en vez de... Cachis. Esto hubiera necesitado yo un seminario previo de... Presión. ¿No estabas en presión? ¿Presión? No. Aquí. Orientación. Bien. Aquí cortamos tiempo, ¿eh? Bueno, bien. Entonces, el concepto de orientación nos daría dos pautas. Por un lado nos daría el estado de ánimo en el que se encuentra la persona cuando ha ejecutado el escrito, y por otra parte la tendencia que tiene de la voluntad. ¿De acuerdo? Entonces vemos en un estado de ánimo, pues es más o menos en general, en líneas generales, positivo, está enfocado hacia el futuro. También vemos la voluntad, lo mismo, la inercia hacia adelante. Luego ya serían, como hemos dicho, los rasgos aislados, porque si os fijáis en la última línea, y ya voy introduciendo más conceptos, estas primeras líneas son bastante regulares, pero en cambio esta ya empieza a hacer una forma
un tanto sinuosa. Con el cursor. Es que lo que quería era ver, a ver. Ahora, ¿lo veis aquí? Que no es una línea completamente recta, sino que va descendiendo. Sí. Por eso cada rasgo no se puede ver aislado. Pero bueno, en este concepto, en la segunda ley, lo que quería que vierais era generalmente en la inclinación hacia la derecha. Seguimos. La siguiente sería, perdón, la orientación, porque la siguiente es la inclinación. ¿Quieres cambiar el puntero? Puntero, abajo. ¿Hacia el botón? No, No. la flecha. La flecha. Ahí. No. Abre otra vez el menú. Abre el menú. El menú de arriba. Y dale a la... El triángulo de arriba. No, el triángulo. Dentro de la pantalla. En la pantalla. Ahí, dale al triángulo. No, ahora tienes que volver a dar ahí. No, el anterior. Es que lo has deshabilitado. Tienes que dar aquí otra vez. No. Vale, gracias. Y ahora paso Para para atrás. atrás. Ah, que no lo veía. Vale. Gracias, Juan. Hoy no contaba yo con esto. Perdona, ¿eh? No, no te preocupes. Nada, tranquila. La culpa es de Sergio, que no nos ha dejado practicar. No, No asumo. muchas gracias. Vamos a ver si puedo ir en orden, porque ahora como que me he perdido un poco. Vamos a ver, otra de las leyes grafológicas haría mención a la dimensión o tamaño de la letra. ¿Qué nos va a hablar, qué nos va a decir lo que es la dimensión y lo que es el tamaño? Nos va a hablar por una parte de la autoafirmación del propio yo, de la confianza que tenemos en nosotros mismos, de la autoestima, si somos más introvertidos, si somos más extrovertidos. Generalmente una letra grande y una letra con movimiento suele ser de una persona extrovertida, una persona futurista. Vuelvo a repetir, porque cada vez que me oigo hablar digo, ya, pero es que hay otras cosas que pueden demostrar lo contrario. Pero solamente son rasgos generales, ¿de acuerdo? Y es una letra que implica, en algunos casos, bastante contundencia a la hora de expresarse uno mismo. Lo contrario que la letra pequeña. La letra pequeña hay como una disminución del yo y es mucho más inhibida, más introvertida y sobre todo puede tener una inteligencia como mucho más intuitiva, más que racional. La letra grande implica una inteligencia mucho más racional y la letra pequeña una mucho más intuitiva. La orientación la hemos visto, la inclinación. Aquí según estaba haciendo yo ayer las diapositivas, me estaba acordando, bueno, sin que a Paco ni a César les moleste, yo cuando era pequeña en casa siempre había tableros y planos y cosas de estas, ¿no? Y a mí no me transmitía nada el plano, veía ahí líneas y tiralíneas y papel vegetal y unos tablones enormes. Y yo decía, a mí esto no me transmite nada, y me daba yuyu la escuadra, el cartabón y el portángulos. Pues mira dónde acabamos ahora, utilizando el portángulos. Y nos sirve para ver la inclinación. Esto ya es en un estudio más serio, por supuesto. Cuando estamos en un escrito y tenemos bastante duda en algunos rasgos, utilizamos el portángulos para ver el grado de inclinación a las letras, porque verdaderamente es bastante importante. La inclinación también nos va a dar la medida de la afectividad, pero no la afectividad en el contexto que nos la daba el tamaño, sino en este caso la capacidad que tenemos nosotros para abrirnos o retraernos a la hora de nuestra relación con los demás. Una letra inclinada hacia la izquierda, vamos a ver que es un escrito que puede representar en el sujeto cierta rebeldía, cierta inhibición para ir hacia adelante, hacia el futuro, es pragmático, cuestiona mucho las cosas, mientras que una inclinación hacia la derecha pues es una persona que tiene mucha más facilidad de adaptación, de avanzar, le gustan las novedades. Y una letra excesivamente vertical nos puede hablar de un autocontrol excesivo de las emociones, de una rigidez en los conceptos. Bien.
La presión. La presión, que es el grado con que nosotros manejamos el útil de la escritura y vamos haciendo el trazo. Aquí en este parámetro, a mí particularmente es el que más difícil me ha costado ver, porque no alude tanto a que tú apoyes el bolígrafo, sino a la carga de tinta que inconscientemente hacemos en determinadas partes del escrito. De hecho, hay partes, se suele comenzar el escrito con una buena presión, en algunos casos, y se puede acabar con una presión mucho más débil. Eso hace alusión al tono vital y a la energía que nosotros tenemos. Y no es en general, es en particular, es decir, todo lo que estamos hablando es cuando interpretamos el escrito en el momento en que se hizo, lógicamente, es como una fotografía. Luego después pueden desaparecer los edificios de detrás, los árboles o lo que sea, pero en el mismo momento es lo que tenemos y es lo que estudiamos. Con lo cual, si vemos una persona, por ejemplo, que tiene lapsos en la presión y que aquí en la parte superior, en las... otra vez, en las crestas o en las ampas, que es la parte superior, vemos que hay un exceso de tinta en el inicio, pero luego hay un lapso en el que hay un vacío, ahí nos está hablando de que hay una posibilidad de enfermedad, por ejemplo, respecto a las vías altas, respecto a los pulmones, o puede haber una falta de oxígeno. ¿Me está haciendo un lío la presentación? ¿Voy muy deprisa? No. Bien. Hay que tener en cuenta en este parámetro el útil que utilizamos, puede ser lápiz, bolígrafo o pluma. Generalmente con la pluma es como mejor se ven los rasgos, porque la pluma tiene como especie de una salida de la tinta mucho más lineal. El bolígrafo tiende a manchar si no se utiliza bien, sobre todo si es de punta gorda. Y el lápiz pues nos puede confundir, porque el lápiz curiosamente ayuda bastante a hacer el trazo. Por eso los niños empiezan la caligrafía con el grafito, con el lápiz. Bien, ¿qué características nos habla la presión? Nos habla de la vitalidad de la energía que tenga el sujeto, de la necesidad que tenga de transmitir a los demás lo que ha heredado en los conceptos cuando era pequeño, todo el background que por los progenitores, los profesores, los amigos, la infancia, todo en general le ha transmitido y es lo que intenta transmitir a los demás. Y también, lógicamente, pues la seguridad o la inseguridad de la persona que está escribiendo. Una presión bastante uniforme nos va a indicar un equilibrio de esa persona en ese momento, con una buena energía y con una buena salud física además. La cohesión. La cohesión es la forma en la que ligamos las letras. Aquí hay varias, he cogido la misma palabra con distintos tipos. ¿Se ve? Sí. Bien. La cohesión implica la necesidad de contacto o rechazo que tenemos hacia los demás, y a lo mismo que el tamaño de la letra, también hace alusión a la inteligencia, a cómo nosotros abordamos los conceptos, de una forma racional o de una forma intuitiva. Entonces, en el primer caso vemos que la letra es muy ligada. A mayor ligazón en la letra, mayor movimiento, mayor practicidad, mayor tendencia a ejecutar las cosas de forma rápida. Y lo contrario, por deducción, a menor ligazón nos implica que hay lapsos de tiempo y que en esos lapsos de tiempo la persona está intentando pensar, intentando reflexionar antes de dar el paso siguiente. La verdad es que es todo un mundo. Lo que hablaba antes en relación a la presión, aquí vemos un concepto muy claro en esta palabra, que se llama cohesión fraccionada, porque está como partida en determinadas zonas. Y si veis aquí la S, no sé si lo veis. Sí, está cortada. Aquí, Está cortada. ¡ay! Como la corta. ¡Ay! ¿Cómo me está poniendo? Si tocas la pantalla... Venga. ¿Y cómo me No, está no, no, poniendo? no. Está avanzando. No, sé que lo que quiero es ir para atrás. Estaba Ahí. ¿Qué te has ido? Ahora hacia adelante. Al contrario. No, al contrario. Hacia el otro lado. Que te la has pasado. Joder, Sigue es viendo que para atrás. apenas lo tocas, ¿eh? Tienes que No, darle pero dale a la otra flecha. A la otra flecha.
No, No. últimas a la derecha. Me aparece solamente... Mira, lo estoy viendo desde aquí yo. Pasa al otro extremo. Al otro extremo. Más para allá. A la derecha, a tu derecha. Más, No, más, no, más, siguiente. más, Ayuda en la chica. más. Siguiente. La siguiente. Ese. Eco. Mira esto y el corrector ortográfico me hacen la vida imposible. A ver, ahí. Sí, cohesión. A ver, estábamos en la palabra que veíamos fraccionada determinados rasgos, ¿de acuerdo? Ahí sí que vemos, ahí sí que podemos ver, dependiendo de la zona, en este caso es la zona media, y ahí hay un posible... Bueno, la verdad es que el entrenamiento siempre es hacia las patologías, pero bueno, vamos a situarnos como los grafólogos normales, sin ser psicopatológicos y olvidando las patologías. Pero ahí lo que está claro es que en la zona media hay una ruptura. Luego ahí pasa algo, ya a simple vista sabemos que pasa algo. Eso se llama cohesión fraccionada. Es desligada, pero está fraccionada. Y además también en los óvalos aquí arriba hay una apertura, que es ángulo. Aquí pasaría algo en la zona media. La persona probablemente tenga alguna especie de lapsus consigo misma y algo se pierde ahí, en esa continuidad. Las dos primeras nos hablarían de una inteligencia racional, ¿vale? Son más o menos ligadas. En el segundo caso son agrupadas. La persona agrupa las letras, no las liga todas, las liga en grupos de 2 o 3 sílabas, corta, sigue 2 o 3 sílabas. Nos hablarían de personas racionales y reflexivas. Y en cambio las dos últimas sí son personas que sí tienen una inteligencia mucho más intuitiva, que se piensan además mucho más las cosas y que les cuesta más tomar ciertas decisiones. Lo piensan varias veces. Bien. Otro parámetro es la velocidad, en algunos casos lo llaman movimiento, en otros casos lo llaman velocidad, y tiene que ver mucho con la forma, como hemos explicado antes. A mayor movimiento, menor importancia de la forma. Y a mayor importancia de la forma, el movimiento se retiene más, está más indicado. El movimiento nos va a hablar de la rapidez y de la agilidad mental y también de los gustos estéticos o no estéticos. Una persona que se tome su tiempo en dibujar la letra, en unirla, en hacerla no ya tanto a partir de la norma caligráfica, sino en redondearla o en hacerla angulosa, es una persona que está más preocupada de la imagen y de la estética de lo que pueda estar otra persona que tiene un movimiento mucho más fluido. Una cosa muy importante es que cuando la gente dice ¿cómo es posible que los grafólogos puedan ver la falsificación de dos textos cuando son completamente iguales? Pues volvemos a lo mismo que el ejemplo del cuadro. Los críticos de arte, que llevan estudiando muchos años la vida de un pintor, cuando ven una copia paralela a la obra original, saben perfectamente que es una copia, sin haber estudiado la pigmentación, sin haber estudiado la química del lienzo, simplemente ¿por qué? Porque es como si faltara vida. Pues en un escrito pasa igual. ¿Cómo lo ven? No lo ven por la forma, que puede ser perfecta, no lo ven por la orientación y la inclinación, porque es como si hubieran calcado, pero falta la presión y falta el movimiento. Y ahí es donde se da cuenta el perito que ve la falsificación. ¿Por qué? Porque el movimiento nos viene del cerebro y eso sí que no se puede falsificar. Así claro, y la presión igual. La presión nos la va a dar nuestro sistema sanguíneo, con lo cual tampoco se puede falsificar. Y es ahí principalmente donde se ven los falsificadores, donde ven que un documento no es original. Por último, si no me he olvidado ninguna, creo que no, es la forma. Aquí en la forma ya entraríamos en los gestos tipos que habíamos hablado en la sesión anterior y que tan juguetones son y tanto nos gustan. No he puesto ninguno para intentar hacer algunos y explicarlos, porque hay muchísimos gestos tipo. Hay personas que escriben con trazos curvos. Voy a ver si me dejo. Sí, dale ahí.
generalmente, voy a intentar hacerlo curvo, que no me sale porque yo escribo anguloso, pero generalmente los trazos curvos nos hablan de feminidad, de fluidez. Los trazos angulosos pues serían así, ¿vale? Es una parte mucho más masculina, cuesta más, retiene más el movimiento, es más reflexiva y también implica bastante carácter. Los trazos filiformes son los típicos que vamos a ver en los escritos médicos, que están acostumbrados a escribir muy rápidamente y les importa el concepto, un empleo. Ellos lo que quieren es terminar la receta y nos hablarían, son más o menos así. Ya desde luego para falsificador no valdría. Los trazos sinuosos son, como hemos visto, un trazo que es muy ondulante, el escrito sube, baja, sube, baja. Tenemos lazos, serían estos. Tenemos ganchos, que son movimientos que pueden ser regresivos hacia la izquierda o hacia la derecha. Por ejemplo, si escribimos una J, esto es una J muy preocupante, con un gancho así que termina en lo que llaman arpón, y hay que tener mucho ojo con estos signos. También, como hemos dicho que no es lo que parece, es depende de cómo lo situemos. Si lo situamos en un texto negativo en el que hay más rasgos regresivos, nos estaría hablando de una persona un poquito cierta psicopatía. Pero también si lo estamos situando en un texto positivo, nos hablaría de una persona que tiene bastante carácter, bastante energía, es muy dinámica. O sea que ojo, por eso no se puede interpretar nada aisladamente. Tenemos las S con un rizo de la vanidad, que serían más o menos así, que nos hablaría de una persona que es vanidosa y además tiende hacia lo suyo. Un golpe de sable, que serían las personas que hacemos las Cs así, pero tienen aquí cierto pico. Estaríamos hablando... Ay, qué mal, ha salido, por Dios. A ver, ya no me sale a mí ahora. Yo debo de estar en una etapa muy vulnerable porque me sale todo como con muchos lazos. Y yo creo que la pizarra no se escribe igual. Sí, porque te resbala el trazo, pero bueno. Los golpes de sable también hablaríamos de una persona que tiene pues una mordacidad hablando y cierta agresividad, etc. Hay torsiones, hay nudos, por ejemplo, en lazos cuando se hace así como especie de un piquito hacia adentro, etc. Vamos directamente a ver un caso y me parece que me he pasado de tiempo. No lo digas. Tú sigue, tú sigue. Que estáis deseando que termine. Que el profesor se ha ido, no te preocupes. A ver, la verdad es que me está jugando mala pasada la pizarra, por lo cual me falta tiempo. Claro. O sea, que no es que me haya enrollado demasiado, sino que es que no puedo pasar. Bien, bien. Caso práctico, chicos. Vamos a ver si somos capaces para luego concluir y resumir. Bien. Y vemos entre todos. Yo simplemente voy a decir sí o no, si os parece. Es una carta de amor. Para que no sea esto demasiado expositivo, para que no sea demasiado clase magistral. Yo quiero que todos nos involucremos. Venga. ¿Vale? Entonces, no sé, quien quiera, lo primero que se os ocurra. Bueno, primero sí voy a hacer una pregunta. Cuando nos dan un escrito de este tipo, generalmente nos deben de decir el sexo y la edad. Lo demás nos importa un bledo. Bueno, si es una persona que lógicamente está muy medicada, nos lo tienen que decir también, porque podemos confundir ciertas cosas. Pero generalmente tampoco... Más datos que esos no los necesitamos. ¿Por Con qué lo el cual, sexo y la edad? pues porque dependiendo de si es mujer o de si es hombre, Este es un se tío. interpretan los caracteres de una manera o de otra. ¿Sí? Pero de todas formas el buen grafólogo tampoco debería de importar si es... Este es un tío, este tío. Vale, ¿podríamos apuntar a alguien en algún papel lo que vamos diciendo? ¿Vale? Vale. Vale, yo digo sí o no, ¿de acuerdo? De Es hombre. 16 años. Hombre. Es un hombre. 16 años. Un niño.
Más mayor. Como muy infantil. Sensación de infantil. Sensación de infantilidad. Vale. Sí. Sí, por la letra. Se parece a la de mi hijo. La letra es continua, ¿no? Después no hay ningún tipo de corte por ahí, con lo cual... O bueno, No, sí, va a en la dormir, derecha, por ejemplo... Se va a la derecha y luego se va a la izquierda. Sí, pero me refiero que es... Bueno, Eso. eso sí. Hay cohesión. Toda la cohesión. Está toda... sí, todas las Perdón que letras pase están por unidas. la pantalla. Sí, pasa. ¿Está toda redondeada? No. No. Fíjate la Y, por ejemplo. Y las T. A ver, ¿quién Las me T. puede...? Todas las T's. La P, mira la P de al final, despertás. Y la T de La T es un poco... un fue... Es Bueno, T siempre es mayúscula. mayúscula. Las T son mayúsculas. Es mayúscula. 1, 2 y 3, 4. Hay más. Tiene mucha falta de ¿No ortografía. es redondeada? Después lleva acento. Y la última línea no está completa. Bueno, el texto está cortado porque Ah. es una prueba judicial y no podemos reproducir todo el texto. Pero en este trocito prueba se ven judicial. muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué la T? Es que algo significa, mira la T de otro. Hay otra Es que no T. empieza, si no está en medio lo vuelve a hacer con mayúscula. ¿Por qué la T? Pones algo arriba. Es así. Es que es curioso, mira. Sí, no, pero eso es. Fuerte también en medio. Bueno, Y en es el que medio empiezo. por la izquierda. Le pone una coma con mayúscula, vale. Sí. Es que está Sí. en medio la T. ¿Qué más? La T es Luego cohesión. todas las letras están unidas. Eso es lo que decía yo, que es uniforme. Más o menos. Cohesión entre... Más o menos. Porque hay por ahí. Sí, no sé si. Sí. Redondeo. Están un poco inclinadas hacia la izquierda, ¿no? O sea, Derecha y izquierda. comienzan así y terminan hacia la derecha. Hay Sí. unas Están unas tumbadas. hacia la izquierda y otras hacia la derecha, ¿no? O sea, la inclinación diríamos que es irregular, ¿no? Sí. Sí, No voy a sí, apuntarlo pero porque apunto más... fatal. Si lo apunta alguien más. Esto es un diseño. ¿Qué veis en la presión? ¿Se aprecia la presión, por ejemplo, aquí? Mirad aquí. Sí, y en despertar también, Sí. que parece que se va... El despertar también. Pero se, solo se son va dos. difuminando un Y en poco. otro está mucho más marcado En la parte cuando pone de la otro. inferior se va... Sí, Aquí hay otro mucha está- presión, ¿verdad? Mucha presión. En dormir, por ejemplo, también Sí, está un señora, poco... aquí hay mucha presión. Justo cuando está acabando el párrafo. Al otro ¿Qué más vemos? Las Qs a mí me parecen muy curiosas. Y ¿A que las sí? zetas, Sí. las zetas con bucle. Las Y las ¿dónde zetas estaban? con- ¿Dónde claro. estaban? Poquita. Hay dos poquita. Qs Y abajo. Sí, hay otra muy significativa. Las Sí, T's y las esa, la Q's. Y boquita. luego y las zetas Boquita. las y las hace con las zetas... Las zetas, ¿dónde vemos brazos, la zeta? pone mío brazos, mis brazos, ¿no? Bueno, pero como muy perfecta. Ahí entre boquita y que has marcado, pone brazos y utilizan bucle. En el medio. Madre Cuarto. mía. Anda, que es pequeño. Hay un rasgo simplemente que a lo mejor no se tiene por qué saber, pero os le voy a decir como pista, ¿de acuerdo? Hay una disfunción sexual que se ve en esta palabra. Tengo. Tengo una- Esta G en 8, Una G. malo. Cuando veáis una G con la jamba en 8, malo, malísimo. No jodas. Y la disfunción Y sexual... además no falla en la mayoría de los que vamos. En la mayoría de los Como yo. Ya no doy más pistas. No, yo no. No, yo tampoco. No, no tengo disfunción. Yo tampoco, creo. El brazo destaca por A el ver, tamaño, ¿tú? como el central y todo el texto. Bueno, Es disfuncional. Y si no acabo la G, ¿qué significa? No tengo nada de... Como todos, como todos. Espera un momentito que está Perdón. hablando de qué hacer. A ver, Luis. que la palabra brazos, Sí. el tamaño contrasta Con el resto. más grande que el resto. Bien, o sea que hay irregularidad en la inclinación, Ujú. hay irregularidad en la presión, Y en el tamaño... Espera. Y le ha cambiado la letra, además. Se ha borrado. hay trazos, Espera. Ahora. hay trazos de agresividad, hay una disfunción sexual en este rasgo. ¿Cuál es la agresividad? A primera vista es un texto bastante inmaduro, Ujú. una Sí. persona que creemos que es o infantil o de poca edad. Sí. Pero no tiene ninguna falta de ortografía. Hombre, ¿cómo que no? ¿Dónde se Bueno, van- le- dónde se van Después, los de agresividad? después, T después de una coma en mayúscula. Mirad, Eso, vamos. en esta Q, Hombre, eso es que he un- apreciado muy eso- bien, no sé si era Paco o Eli,
En esta paloma, que a lo mejor desde ahí no se ve muy bien, esta empieza es en el así. centro, Ahí. ¿no? Un chupachup. Sí. Sale Sí, justo la del centro, jamba del centro del óvalo. Los óvalos son el yo aislado. Ajá. Y cruza a la altura más baja de las pulsiones materiales. Oh. ¿Y ahí se ve la agresividad? No, ahí se ve también que hay una disfunción. Está descentrado. ¿Pero qué tipo? Está en la cárcel. Ahora lo vamos a ver. Cortamos el texto y vamos a la solución. A la foto de la persona, sí. Luego es llamativo dormir, que tú cortando Esa letra no está que está en la Estás carta. dando mucho miedo. De dormir estáis viendo que las palabras casi chocan y se juntan. Sí. cortado el palo Y tú dices, Eli, en el medio, la D de dormir, prácticamente no tiene palo. está cortada, ¿verdad? No, desde luego este hombre muy espiritual no es. Las ves muy bajito el palo. Habíamos dicho que era un hombre, ¿verdad? Sí. No digo, sí. Es rápido. Era un rasgo que no ¿Es de debía. escritura rápida o de escritura pausada? Mar, pero a mí me interesa esa rápida. Rápida. ¿Por qué la T es mayúsculas en el centro de las palabras? Es que raro. ¿Verdad que raro? En el centro, ya no te digo, porque puede tener falta de ortografía el hombre, después de una coma, vale, pero que otro, o sea, es mayúscula todo. Y muy alzada con respecto al resto del texto. Igual que las ampas de las Bs, ¿no os habéis dado cuenta que también son muy altas? Sí, Y muy ¿verdad? lineales, muy Sí. verticales. Sí. No tenemos mucho tiempo, lo tengo que cortar, chicos. Vale. Pues venga. ¿Pero y qué significa? ¿Y qué significa? Pues vamos En a la ver. próxima clase. Ah, la otra. A ver. Habíamos hablado de depresión fuerte o desigual. Ujú. La escritura es angulosa, Sí. aunque tiene sus rasgos redondos. Invade los espacios, hemos visto palabras que no guardan la distancia y que están muy juntas. Ujú. Es una escritura alzada, como había dicho Paco, Eli y alguien más, ¿no? Con las ampas muy altas. Las tildes no hemos puesto demasiada atención porque, claro, nos llamaba más la atención las T's, las B's y demás. La diferencia de tamaño también, trazos acerados, puntas agudas, el golpe de sable en la T. ¿Para qué he dicho yo que yo también hago la T? Sí. Mayúsculas con angulosidades, como decía Rosana, que por qué hay mayúsculas en la mitad de la palabra. Es una escritura grande, hay empastamientos, como decía Paco, pequeñas presiones en determinados trazos, y en general eso nos habla de un texto sucio, ¿no? Sí. Bien, conclusión. ¿Se lee? Sí. Sí, sí. ¿Alguien quiere leerlo? Jope. Sí, lo estoy leyendo. Fernando, ¿lo lees? Sí. En alto. El texto pertenece a una persona violenta. Mató con un arma blanca a su novia, agredió a lo largo de su vida a más mujeres y hombres. Su vida era una continua pelea con los demás. Todos los rasgos apuntaban a agresividad en la escritura. Padre del año. Bien. Bueno, con esto concluimos. Para que veáis que al principio... Con este habíamos final dicho, feliz. En vez de que había dicho Rosana, lo primero que se me ocurre es que es un trazo bastante infantil. Evidentemente, es que es una persona con una inmadurez, tanto escritural como personal, bestial. Entonces los rasgos, Se aparte de que no quedó, debe... es que se quedó allí, en esa edad. Efectivamente. Los niños Se no quedó matan, allí, joder. tiene disfunción sexual, Bueno. quiere proyectar la feminidad que tiene retenida frente a la otra persona y por eso mató a mujeres. Bueno, ya es muy complicado, pero bueno, el caso era hacer esta presentación de una forma divertida y amena. Entonces, como resumen, hemos visto que el espacio simbólico es muy importante para situarnos en el texto. Después hemos visto las leyes grafológicas que eran tan esperadas como la taxonomía de Bloom. Muy bien. Sí, 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 sí. Una cosa, con respecto al espacio simbólico, que no es propio de la grafología solamente, lo hemos visto en más aspectos como eran en los test proyectivos. De hecho, la pirámide de Maslow, la veis que va también de lo más material a lo más bueno, espiritual o como lo queramos llamar, ¿no? Es decir, que no es algo propiamente del señor Maspulver, sino que es aplicable a toda la... los test proyectivos están a lo largo en toda la psicología. Hemos visto un caso práctico bastante bueno. Sí, sí. Estamos con nuestra mente bien entrenada y hemos observado lo más principal. Y finalmente creo que aunque la exposición ha sido un poquito fallida al principio, luego también hemos ido a un método o sea, de la recepción del aprendizaje, hemos ido a un método por descubrimiento o también deductivo. Y no me queda nada más que daros la sorpresa
Que estáis todos aprobados. Que podemos continuar el curso, Dios mediante, y si puede ser, en Any Meeting, y para el 15 al 22 de junio el curso completo. Bueno. Vamos a intentarlo. Muy bien. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado, Mucho. que os haya entretenido. Mucho. Muy bien. Y estamos fuera.